Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 2 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos, le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio evangélico de hoy: Jesús caminando sobre las olas, disipando los temores y suscitando la fe de sus discípulos. Sigue inmediatamente la multiplicación de los panes que veíamos ayer. También es relato de Marcos, de Juan, pero en Mateo, que presenta una mayor elaboración narrativa y una intención teológica mucho más marcada. Para entender la escena en todo su alcance, conviene realizar estos 3 niveles de lectura. Primero, un hecho en sí, con su valor fáctico extraordinario. 2. Una teofanía o manifestación divina subyacente en el mismo. Y 3. Significado eclesial que contiene. En la línea narrativa del hecho es sencilla. Después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que se embarcaran hacia la otra orilla del lago del Tiberíades, mientras él se retiraba al monte a orar. Bien, entrada la noche, la barca iba ya lejos de la tierra, agitada por los vientos y la tempestad. De pronto se les presenta a Jesús caminando sobre las aguas, lo que suscita el miedo de los discípulos pensando que era un fantasma, pero Jesús dice: «Ánimo, soy yo, no teman». Entonces el apóstol Pedro le replica: «Si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Así lo hizo, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse mientras gritaba: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciéndole: «Realmente eres el Hijo de Dios». La escena evangélica gana hondura si se ve la línea de las teofanías o las manifestaciones bíblicas de Dios al revelarse al hombre. El segundo nivel de la lectura es la multiplicación de los panes. Cristo apareció ante el pueblo como el Mesías esperado. Hoy, caminando sobre el mar y dominando el viento, se manifiesta a sus discípulos como Dios, según lo reconocen, y ellos, en la versión de Mateo, la Biblia, ve la soberanía de Dios en su dominio sobre los elementos, tal como lo demuestra hoy Jesús, que además pronuncia la fórmula veterotestamentaria de revelación de Yahvé Dios: «Soy yo, no teman». Ante el miedo y la crisis de fe, vemos que la barca de Jesús es zarandeada primero por el mar del fondo y lleva a Puerto Franco, después gracias a Jesús. Es un símbolo clásico de la Iglesia.
entramos en un tercer nivel de la lectura. Del hecho, al redactarse este Evangelio, la iglesia de los primeros tiempos tenía ya experiencia de las dificultades en el camino de la fe y el seguimiento de Cristo. Experiencia suficiente, aunque corta si lo comparamos con la que hoy tenemos después de la travesía de 20 siglos, sin las tormentas internas y externas que hayan hecho la zozobra de la nave de la iglesia. Se cumple la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El episodio del Evangelio de hoy tiene validez en todo el tiempo, tanto en la trayectoria comunitaria como personal de los creyentes, por cuanto es una lección de fe ante las crisis, dudas y los fantasmas del miedo, cuando se oscurecen los signos de Dios. Es nuestro entorno, porque falla el amor y la amistad en el mundo de los hombres, la fidelidad en el matrimonio, el respeto a la vida, la justicia a los derechos humanos en la sociedad, cuando el bien y la verdad parecen batirse en retirada ante el empuje del mal y de la mentira es natural. Surge la crisis de fe, la duda sobre Dios y la desesperanza ante la casi imposible fraternidad humana. Nos ronda miedos, aparece el desánimo, nos puede la desconfianza en el futuro. Entonces necesitamos hablar más con Dios, en el silencio, en la oración, para superar la tentación de abandonar, como orar Jesús en la noche de la tormenta y como grita el apóstol Pedro ante el peligro de hundirse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.